Sí, claro, Pastor John. Bueno, tengo ya aproximadamente 30 años de estar en el ministerio predicando la palabra del Señor Jesucristo. Me formé ya hace años atrás en la Universidad de Cali. Soy licenciado en teología y de esa forma actualmente me desempeño como pastor de la Iglesia Bautista de Nazaret, en la ciudad de Barranquilla. Y también estoy a cargo como rector del Seminario Teológico de David Livingstone, también aquí en la ciudad de Barranquilla. Les estaba contando a la audiencia acerca del testimonio de cuando empezamos a estudiar, las dificultades que teníamos en el seminario, cómo a algunos les tocaba ir en bicicleta, cómo en tu caso tenías que de otra ciudad estar acá en la ciudad de Cali en ese tiempo, el esfuerzo para conseguir los libros y al fin pues salir adelante en este tema del llamamiento del ministerio. Les compartía un poquito de esos inicios. Sí, no fue fácil, pagamos un precio. Sí, básicamente eran tiempos muy difíciles, a veces no había para la comida, para el arriendo. Sin embargo, Dios mandó la provisión a muchos compañeros, incluso a mi persona. Hubo momentos en los que queríamos desistir, como decimos acá en Colombia, tirar la toalla, no sé cómo se dice en México, ¿verdad? Pero sin embargo, queríamos de pronto desistir, bajar la guardia, pero gracias a Dios terminamos todo ese periodo de años, ese tiempo eran 4 años, y no fue fácil ese proceso, tampoco imposible, pero Dios permitió todo esto para que nosotros pudiésemos aprender, crecer en ese proceso a través de esas pruebas, esas dificultades, y gracias a esos inconvenientes, esos problemas, somos lo que soy hoy en día. Sí, eso les estaba diciendo a la audiencia, que el quehacer teológico, bueno, el ejercicio de la reflexión por lo general se le atribuye a personas que están en un escritorio con muchos libros, pensando, reflexionando, pero que en tu caso me encanta ver, por ejemplo, en tus redes sociales, cómo también estás en el campo de las misiones, o sea, no solamente te dedicaste a la reflexión, sino que vas al campo donde hay necesidad, tienes contacto con las personas, no te importa qué tipo de colonia sea, siempre ese ha sido la visión del testimonio que has dado y hasta el día de hoy, o sea, combina las cosas, las dos situaciones ministeriales de una manera equilibrada y la verdad para toda la audiencia es algo que admiro mucho de mi amigo. No se queda solamente en la parte académica, sino que va a la parte de la necesidad, a la parte social. Exactamente, el objetivo es ese y el ministerio es integral. Vemos que nuestro Señor Jesucristo no hacía excepción de personas, predicaba a ricos, a pobres, y básicamente ese es el mensaje a todo pueblo, raza, lengua y nación, a todas las naciones. Entonces, nuestro ministerio, Pastor John y los demás pastores, amigos, ministros que nos escuchan en otras ciudades, otros países, el ministerio tiene que ser integral, nuestro ministerio tiene que ser polifacético. Y bueno, por eso es el nombre de David Livingstone, porque fue un médico que dejó su país, Escocia, para ir al África, una nación muy diferente, una nación con otra cultura, otra lengua, eh, y en condiciones bastante precarias, condiciones bastante difíciles. David Livingstone pagó el precio y de esa forma, por eso es el nombre del seminario, en recuerdo, en honor a este hombre que entregó su vida a las misiones en el continente africano. Es muy bueno saberlo. De hecho, tengo un amigo en Barranquilla graduado también, ahora que me dices de este seminario, tiene en su oficina su diploma. Hace años que no lo veo, pero también vi que es uno de los graduados de este importante seminario. Es la primera vez que conozco acerca de la historia, de la biografía del fundador, y esto marca la visión. O sea, es muy bueno saber esto porque hay un perfil para los que se inscriben, para los que se capacitan en este seminario y por supuesto que se gradúan, hay un perfil de misiones y hay un antecedente histórico que marca un derrotero en la vida de los que están capacitándose contigo, por ejemplo. Sí, exactamente. Básicamente el llamado es para todos y de esa forma
De antemano aprovechamos para invitarles que también se puedan capacitar. Las puertas del Seminario Teológico David Livingstone está a la disposición para que ustedes, ministros, se puedan capacitar en los estudios teológicos. Hemos tenido egresados de otros países, Argentina, de México, y de esa forma el objetivo es que podamos extender, predicar la palabra de Dios a todas las naciones y ustedes también se puedan capacitar. Así que no hay límites, no hay obstáculos y las puertas del seminario están abiertas para que usted se pueda capacitar en el área de la teología, ciencias teológicas y también, como decía el pastor John, en las misiones, que se requiere misioneros, ¿verdad? La mies es mucha, pocos son los obreros. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Bueno, mi pastor, en este momento tenemos personas conectadas también de Colombia, Estados Unidos, México, 3 naciones enlazadas. Están con las ganas de comenzar a escucharte hablar sobre el tema de el ADN de Dios. Así que adelante, cuéntanos toda la cosecha que traes para nosotros. Bueno, sí, en primera instancia, cuando hablamos de ADN, es el código genético. Contienen todos los vegetales, los animales, los seres humanos. Pero aquí lo estamos haciendo de una forma analógica. Obviamente que Dios no tiene ADN. Dios no tiene un ADN como los seres humanos, los animales, los vegetales, pero lo tomamos en un sentido metafórico. Entonces, en primera instancia, el ADN básicamente es un libro, digamos, que contiene toda la genética del ser humano, ¿verdad? Ya sea un animal o un vegetal, como es al principio. Ahí está codificado todo. Te quiere decir de que en un sentido simbólico la Biblia también es como un ADN, donde está codificado, que es un código, obviamente la palabra de Dios es un código, donde se encuentra toda la información de Dios. Y a través de esa información nosotros podemos extraer de esa esencia, podemos extraer de esas enseñanzas para nuestro beneficio. Entonces, para aclarar, en primera instancia, mis hermanos, amigos, pastores que me escuchan, hay que quedar claro que Dios no tiene un ADN porque Él es espíritu, pero podemos tomarlo analógicamente o metafóricamente de que la Biblia contiene, obviamente, ese código, contiene ese material, contiene esa información que nos muestra quién es Dios y cómo puede actuar en la vida del hombre, del ser humano, en todas las áreas, en todas las instancias de la vida. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el ADN de Dios, es la temática que estamos llevando a cabo. Y de esa forma, este ADN básicamente ya se ve como tal reflejado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, cuando Dios envía al Hijo a la tierra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, estamos viendo que el Hijo contiene toda esa esencia, contiene toda la sustancia de Dios. Podemos decir el ADN espiritual de Dios, sí lo tiene el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan 1:1 que dice, al principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya estamos viendo aquí en el griego que el término verbo es el logo, la palabra. ¿Cómo empezamos? La palabra de Dios es el código, ¿ok? Está la información de Dios. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, estando obviamente en condición humana, contenía toda la esencia de Dios, estando aquí en la tierra. En el ámbito espiritual y simbólicamente hablando, el ADN de Dios estaba aquí con el Maestro que está en la tierra. Y obviamente sigue ese ADN en la parte celestial. Entonces, quiero que colabore el pastor John en Hebreos 1:3-4, y a través de su Hijo Jesucristo, la que lo manda a la tierra, vemos allí cocinado su esencia. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, miren lo que dice, la imagen de su sustancia contiene la sustancia de Dios, imagínense, la esencia de Dios. Ahí lo dice claramente. Y vamos a buscar Colosenses 2:9. Fíjate que en imagen está usando la palabra, dime si no estoy mal. No, aquí no me está mostrando, un momento.
A ver, quiero solo hacer el énfasis del tema de imagen. Está usando la palabra carácter. ¿Está bien? Ok, sí, está bien, Carlos. Ok, ¿cuál es el otro texto? Colosenses 2:9. Muy bien, Colosenses 2:9 dice de la siguiente manera, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en la vista toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, toda la plenitud. O sea, ya nos estamos acercando aquí que Jesucristo contiene, obviamente, la sustancia del Padre. Entonces lo conocemos en términos teológicos como la unión hipostática de Dios, el hipóstasis de Dios. ¿Okay? Ese término quiere decir que Jesús, estando en condición de hombre, tenía toda la esencia, la sustancia del Padre celestial, 100% Dios, y también era 100% humano, estando aquí en la tierra. A diferencia de los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer el texto de Génesis 1:27, imagen y semejanza de Dios. Y ese texto obviamente ya nos aclara básicamente la diferencia entre los seres humanos y también Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, está Creó usando Dios la al hombre. palabra, para imagen, la palabra selén, que tiene que ver con esta ilusión, con un parecido o apariencia. Una apariencia, exactamente, Ujú. una apariencia. Entonces quiere decir de que nosotros compartimos atributos comunicables de Dios. Entonces aquí hago también un, digamos, un paréntesis en esta área, por lo que muchas personas a veces tienen el concepto de Dios, no, imagen y semejanza de Dios. Quiere decir de que así como tenemos oreja, Dios también tiene oreja. Tenemos nariz, Dios también tiene nariz. Tenemos brazo, Él también tiene brazo. Y no es así. Mucho cuidado. La Biblia dice, Dios es espíritu. ¿Ok? Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios o el brazo de Dios, eso es un aspecto antropomórfico. ¿Ok? Quiere decir que se le atribuyen figuras humanas a Dios, pero no quiere decir que Dios tenga brazos, Dios tenga ojos y tenga oídos, ¿no? Eso es un ámbito como tal simbólico. Entonces, el término a imagen y semejanza de Dios quiere decir que compartimos los atributos comunicables de Dios. Quiere decir que Dios ama y nosotros amamos. Dios es bondadoso, también somos bondadosos, podemos ser bondadosos con el prójimo. Dios es misericordioso, también podemos ser misericordiosos con el prójimo. Entonces, somos semejantes a Dios en los atributos comunicables, pero no compartimos los atributos divinos. Ahí sí, obviamente no somos iguales a Dios. Que Dios es omnipotente, usted no es omnipotente. Dios es omnipresente, usted no es omnipresente. Dios es omnisciente, usted no es omnisciente. Entonces, ahí sí, básicamente, nosotros no somos iguales a Dios, pero sí somos semejantes a Dios en sus atributos comunicables. Entonces, ya vemos aquí la diferencia. Quiere decir que Jesucristo no aplica como tal el término antropomórfico, porque aquí ya vemos la sustancia y la esencia de Dios consignada en nuestro Señor Jesucristo. Es más, el ángel de Jehová también, y el ángel hablaba, dice, yo soy Jehová, pero no quiere decir que el ángel era Jehová. ¿Ok? Y hablaba en primera persona, cuando le hablaba a Moisés. Pero es un aspecto antropomórfico en el cual Dios tomaba esta figura humana para, o este ser, digamos, este ángel, esta figura celestial, transformado en una figura humana para darle un mensaje a Moisés, pero el ángel de Jehová no era Dios en ese momento. Algunos llegan a decirnos que el ángel de Jehová es Jesucristo, mucho cuidado con eso. Y también Melquisedec era Jesucristo, mucho cuidado con eso, porque si decimos que Melquisedec era Jesucristo y el ángel de Jehová era Jesucristo, entonces estamos hablando de varias venidas de Jesús a la tierra. Y Jesús solamente vino una vez a la tierra y viene por segunda vez por su iglesia. Entonces, mucho cuidado con eso, porque Jesucristo vino una sola vez y viene por segunda vez. Entonces, Melquisedec es una tipología de Cristo, sí, tipifica a Cristo. El ángel de Jehová puede tipificar a Cristo, pero no es Cristo. Mucho cuidado con eso. Una ¿Okay? pregunta que están haciendo Entonces, aquí, Pastor, sí, Pastor Carlos. aquí hay un usuario en TikTok. ¿Puedes aclararnos tu pregunta? Dice que algo me pregunta sobre el tema de eres sangre o algo así. Quisiera saber qué es lo que nos quiere hablar. Mientras él formula su pregunta, quiero como ampliar esto
y los que tengan preguntas pueden hacerlas al pastor. Esta parte, esta parte de la resurrección de Jesús, ¿qué tanto de la parte antropomórfica conserva ahora que Él ha resucitado? ¿Cambian las reglas? ¿Cambia la condición? Porque Pablo lo pone como el postrer Adán, como si hubiera sido el primer Adán o el Adán ideal. ¿Por qué Jesús quiere conservar esta forma humana? ¿La conserva, no la conserva? Como te digo, ¿hasta qué porcentaje podemos hablar en el Cristo resucitado de un antropomorfismo? Sí, básicamente nuestro Señor Jesucristo, como dije al principio, viene en condición de hombre Ujú. y tenía que pasar por todas las situaciones de un ser humano. Tenía hambre, tenía sed, ¿verdad? Era Dios, sí, era Dios y tenía sed, tenía hambre. Hasta lloró, Jesús lloró. Entonces Jesucristo tenía que pasar por todo, eso sí, no pecó, o sea, nunca pecó, esa es la diferencia. Pero tenía que pasar, es más, fue tentado en todo, Jesucristo. En todo es en todo. La diferencia del ser humano es que nunca pecó, el Dios hecho hombre. Y tuvo que morir, obviamente, porque Jesucristo nos está dando como tal ese énfasis, esa referencia o esa imagen de lo que va a pasar con la humanidad. Todos tenemos que morir, pero algún día también vamos a levantarnos de los muertos. Entonces, Jesucristo se levanta de los muertos en forma obviamente de hombre, porque es la primicia de vuestra resurrección, como dice en Corintios. Ajá. Es la primicia de la resurrección. No podía resucitar como un fantasma o un espíritu, una luz, no. Tenía que resucitar como un hombre, pero obviamente ya un cuerpo glorificado. ¿Okay? Y fíjese de que en ese momento de resurrección hasta comía pescado, o sea, comió con sus discípulos, ¿verdad? Condición de hombre. Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, también otro concepto los hermanos tienen, ¿no? Que en el reino de los cielos está el trono de Dios y al lado hay una sillita, un trono ahí, Jesús se sentó, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Es uno con el Padre porque Dios es uno, ¿ok? Dios es uno, manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad. Pero bueno, es un tema que vamos a tocar más adelante. Tengamos una masterclass acerca de la Trinidad y un tema bastante extenso. Pero la pregunta que hace el pastor John Jairo, sí, es muy cierta. Y muchos hermanos tienen ese mito, ese concepto de que ahí en el cielo hay una silla, un trono al lado de la derecha de Dios. Y está Jesucristo. No es así. No. Jesús subió a la patria celestial y se unificó con el Padre, uno con el Padre. El término a la diestra de Dios Padre es un término de autoridad. ¿Okay? Recordemos, la derecha es un término de autoridad, la izquierda es un término básicamente está relegado. ¿Ok? Entonces, lo que Más pasó a como la una derecha, lo especie que pasó a la de, izquierda. más que una posición, es un adjetivo, ¿no? Sí, básicamente es eso. Mira, Entonces, esto es importante, Pastor. Hay un usuario aquí que nos está diciendo, no sé qué tan de acuerdo estés con él. Dice, aquí es interesante. Dios, a ver qué tan va relacionado con lo que nos cuentas. Dios puede venir como quiera, dice. Perdón, no es, dice, Dios es como quiere ser y puede venir a la tierra como quiera venir. ¿Qué te parece esta declaración del usuario que está conectado aquí en TikTok? sí, obviamente, o sea, Dios podía venir como quisiera, obviamente. Eso es cierto para manifestarse a los seres humanos. Pero recordemos de que desde la antigüedad ya se estaba hablando de un Mesías. Dios es un Dios de orden, Dios es organizado, Dios no hace las cosas al azar y ya está predeterminado que vendría un redentor para salvar al mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en la salvación del hombre. O sea, cuando Dios hace el ser humano, Dios sabía que el hombre iba a pecar y automáticamente preparó un plan de salvación para el ser humano. Fíjese que más adelante nace Seth y de la descendencia de Seth, ¿quién viene? Nuestro Señor Jesucristo. Ya un plan de salvación para la humanidad. Y sí, es muy cierto lo que dice el usuario. Dios puede venir de diferentes maneras, pero le plació en su soberanía mandar a su Hijo para mostrar el amor a la humanidad, un amor incondicional. ¿Okay? Muchas gracias, Pastor. ¿Qué sigue Bien, en el orden de la explicación? entonces estamos viendo aquí, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo obviamente no aplica el término antropomórfico, no lo aplicaría,
porque digamos, estamos hablando aquí de una figura como tal humana, hasta allí, y en un sentido relegado como tal. Pero Jesucristo, estando en condición de hombre, teniendo figura humana, era muy diferente a los hombres, ¿verdad? Muy diferente a los ángeles aquí, porque contenía toda la esencia de Dios. Esa es la diferencia. O sea, estando en ese aspecto, digamos, podemos decirlo antropomórfico, figura humana, pero la diferencia que lo diferencia de los ángeles, los seres humanos, es que contenía la sustancia, la esencia de Dios, cosa que los ángeles no tenían, y el hombre tampoco lo tiene. Entonces, ya podemos ver aquí la diferencia del Maestro, el Señor Jesucristo, que estando en condición de hombre, tenía esa esencia y si la sigue teniendo, esa sustancia. ¿Ok? Vemos también la zarza ardiente, una teofanía, teo Dios, fanía manifestación. Dios se manifiesta a través de fenómenos naturales y la zarza hablaba, pero la zarza no era Dios. O sea, Dios toma, obviamente también, Dios toma básicamente esta figura, toma este árbol para darle un mensaje a Moisés. Eso lo conocemos como teofanía. O el torbellino que le habló a Job. Vemos ese torbellino, ¿verdad? Y el torbellino tampoco era Dios. ¿Okay? Pero Dios toma esta teofanía, esta figura, para poderle hablar a Job en ese momento. Pero ni el torbellino, ni la zarza ardiente no tenía la hipóstasis, no tenían la sustancia, la esencia de Dios. Solamente fueron instrumentos de Dios. Entonces, el único que tuvo el ADN de Dios era Jesucristo, estando en condición de hombre. Es bueno que hagas esta aclaración porque ya ves que en la antigüedad las personas pensaban lo contrario y decían el trueno es Dios, el viento recio es Dios, el huracán es Dios. Pensaban, esta es una muy buena aclaración, por ejemplo, para terminar con el asunto de la idolatría, lo que es la idolatría a los fenómenos naturales o a las situaciones extrañas de la naturaleza, por ejemplo. Esta explicación quitaría el peso a la adoración a los fenómenos naturales, es lo que yo puedo percibir. Sí, porque si decimos que el viento es Dios, la zarza es Dios, de todo puede ser Dios, la mesa, la silla, la flor, y es lo que conocemos como en el término filosófico un panteísmo. Wow. Todo es Dios. Peligro, peligroso, mucho cuidado con eso. ¿Okay? Y lamentablemente muchas iglesias están entrando en un panteísmo. Además, hay canciones cristianas, hay una muy popular que dice, te veo en los ojos del niño, te veo en la flor, te veo con eso. Y la gente lo canta, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Inconscientemente la iglesia está entrando en un panteísmo, como usted dice, Pastor John, una idolatría. Y eso es lo que Dios está evitando de mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué escondió el cuerpo de Moisés? Porque lo podía idolatrar. ¿Por qué escondió la serpiente de bronce? Porque la podía idolatrar, ¿verdad? Hey, sí. La idolatraron, pero más de Dios la escondió. El arca del pacto, ¿por qué no apareció? No está, porque la tendían a idolatrar. El ser humano tiene ese problema de idolatría. Entonces, ¿qué pasa de que... O sea que si las personas no entienden el concepto hipostasis, o sea, no les va a quedar claro el tema de que solo en Jesús, en el Verbo, habitó la divinidad. O sea, qué importante manejar esto. Claro, en el Verbo habitó y sigue habitando la divinidad. Wow. Y sigue habitando la sustancia de Dios, obviamente. Por eso, el único que hay que rendirle gloria y honor es a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Punto, ya. Son los únicos que hay que rendirle honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Porque los tres contienen la sustancia. Ya tienen una palabra nueva que necesitan acuñar ustedes y atesorar, que se llama hipostasis. E importante esto, tomen nota y cómo se está definiendo. Esto nos va a ayudar mucho en el proceso también de evangelización, al menos si no se la contamos a las otras personas, tenerla claramente nosotros y sobre todo los que se mueven en el campo de misiones transculturales, esto les va a servir como una gran herramienta. Sí, entonces podemos decir en este ámbito, Pastor John, de que la genética espiritual de Dios, ¿verdad? Básicamente está manifestada, o esa sustancia, esa esencia está manifestada en el Hijo, en el Espíritu Santo, y de esta forma nosotros somos influenciados ahora por esta esencia. No la tenemos, ¿no? Y recalco, ¿verdad? Hago aquí la salvedad, reitero, no tenemos el ADN de Dios, no lo tenemos. Pero si somos influenciados por el ADN de Dios, la diferencia. Aquí
somos influenciados por ese ADN. Entonces, ya aquí entramos en un ámbito espiritual muy importante. Porque cuando nosotros somos influenciados por esa presencia del Señor, ¿verdad? Ese ADN del Señor, cuando fíjese la Shekinah de Jehová, la Shekinah es el ADN de Dios, imagínate la presencia de Dios. Y la nube, esa nube estaba de día con ellos para guardarlos del sol, ¿verdad? En el desierto, imagínense cómo los influenciaba. Y en la noche la columna de fuego, la Shekinah, la presencia de Dios, allí con ellos. Y el tabernáculo se movía al sur, al norte, allí iba la columna de fuego y también la nube. Entonces quiere decir de que esa Shekinah todavía sigue vigente, es la presencia de Dios que va influenciando cada día al ser humano, sobre todo al cristiano. Entonces ahí es donde vamos conociendo los secretos, los misterios de Dios. Jeremías, que dice, ¿verdad? Clámame y te responderé y tener cosas secretas que tú no conoces. Ahí vamos a conocer esos secretos de Dios. Y Deuteronomio 29, ¿verdad? Los secretos pertenecen a Dios, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a sus hijos. Quiere decir que hay secretos que todavía necesitamos aprender. O sea, todavía la Biblia tiene secretos, mis hermanos. Y a medida que usted sea influenciado por ese ADN, esa Shekinah de Jehová, esa presencia de Dios, va a ir descubriendo esos secretos que están allí cocinados en la palabra de Dios para que puedas ya vislumbrar su poder y la eternidad de Dios a través de tu vida para que se complemente cuando estemos en la patria celestial. Es más, Pastor, por lo menos en el... Sí, tengo pastor. tengo esta curiosidad. ¿Por qué se hace tan necesario aclarar la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Por qué es tan imperante tener este conocimiento, por ejemplo? Es importante por lo que el ser humano obviamente está limitado. El ser humano básicamente, digamos, no tiene, pues al principio, todos los atributos de Dios, no tiene, digamos, el poder, ¿verdad? No tiene la sabiduría completa de Dios. Entonces, podemos decir aquí que la sabiduría humana queda relegada, ¿verdad? O profundidades, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? O profundidades de las riquezas, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? Como dice Pablo. ¿Y por qué Pablo le decía esto a los corintios? Porque los corintios tienen ese problema. Ellos se creían súper sabios. Los corintios tenían toda la filosofía griega de Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras. Sabe que era un puerto allí en Grecia. Y ellos contenían básicamente toda esa, digamos, experiencia, todos esos conocimientos de los filósofos. Es más, ellos tenían un premio a la falsa retórica, imagínense, la falsa retórica, y también tenían un premio a la buena oratoria, imagínense, bárbaro. O sea, lo que es el espíritu de estupor, imagínense. Y de ahí los políticos han aprendido esto. O sea, el espíritu de estupor es ese de que una forma de manipular a los pueblos sin que la gente se dé cuenta. Y esa es la falsa retórica. O la falsa expresión, o la falsa oratoria, ¿verdad? Y el que no sabe se lo cree. El que no sabe termina manipulado por esa falsa oratoria. Entonces, como dice el refrán, y siempre lo hablo, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué pasa? De que los corintios tenían, el pueblo tenía ese problema, el premio a la falsa retórica y el premio a la buena retórica. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasaba? De que la iglesia estaba influenciada por esta falsa sabiduría y todos se creían sabios. Entonces, por eso Pablo dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante, porque no sabe nada. O sea, ellos se creían los súper. Al punto, Pastor John y mis hermanos que nos escuchan, de que ya el gnosticismo estaba atacando la iglesia, los gnósticos, y también todo este pueblo está influenciado por el gnosticismo, al punto, y usted sabe que el gnosticismo llega, ellos dicen que un grado, ellos van subiendo escalafón hasta llegar a ser Dios. O sea, son dioses pequeños y hasta llegar a ser un Dios grande, imagínense. Impresionante. O sea, bárbaro. O sea, es más, recordemos los montanistas, los monercalistas, esas herejías gnósticas, que era Jesús era un hombre común y corriente, fue creciendo hasta llegar a ser rey, un monarca, imagínense. Esas son las herejías del primer siglo. Vamos a tener también otra conferencia sobre la patrística, padre apostólico.
y combatieron con esas herejías. Entonces, fíjese que el gnosticismo atacó fuertemente a la iglesia. Y por eso Pablo les dice, no, hágase ignorante. Aquí nadie que pretenda saberlo todo, nadie lo sabe. Y ni siquiera los judíos se llamaba apóstol, imagínense, dice apóstol Pablo, porque estaban los falsos apóstoles en ese tiempo, en esa época. O sea, Pablo fue muy fuerte con la iglesia de Corintio. O sea, con todas las iglesias, la iglesia de Corintio fue muy fuerte con ellos, porque tenían ya esa autosuficiencia, tenían esa prepotencia. Entonces, Corintio es muy clave porque no hace la diferencia entre qué es el hombre y qué es Dios. Y el hombre tiene que someterse a Dios. El hombre no puede llegar a ser Dios. Entonces, esa es la respuesta, Pastor John. O sea, una cosa es el ser humano y una cosa es Dios. Muy buena Dos aspectos respuesta, diferentes. porque si las personas no entienden su lugar, no se van a sentir necesitadas de Dios. Entonces, de ahí Exactamente, claro. la imperante de poder hacer la aclaración de quién es quién, la verdad. Y hay hombres que se creen dioses, personas que se creen dioses. Está terrible esto. Muy Claro, buena intención de la enseñanza. exactamente. Entonces, es eso, es eso. O sea, eh, el hombre puede hacer maestría, doctorados, no, tengo 5 maestrías, tengo 5 doctorados, PhD, tanto licenciaturas, lo demás, tienes que arrepentirte, conocer a Dios, punto. Ya. No conoces a Dios si no aceptas eso en tu corazón. O sea, y la forma de conocer a Dios es a través del Espíritu, no las maestrías, ni los doctorados, ni los PhDs que tengas. Esto es espiritual, en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, el eunuco, que dijo Felipe, ¿entiende lo que lees? El eunuco era un alto funcionario. El eunuco, un hombre que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría allá, el reino de Candace. Y no sabía. ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Imagínense. Un hombre que imagino que se había leído los libros de Aristóteles, Platón, de Sócrates, un hombre sabio, filósofo, obviamente sabiduría humana, pero no entendía la palabra de Dios. Ahí sí está en pañales, como decimos acá en Colombia, está en pañales. No entendía la palabra de Dios. Y vino Felipe, apóstol de Cristo, hombre humilde, y esto es así, de esta manera empezó a enseñarle, ¿cómo así? Entonces, ¿qué impide que sea bautizado? Y el hombre cayó a los pies de Cristo. Entonces, aquí no valen los títulos, ni la maestría, ni el doctorado, que sepas esto, que hiciste en Harvard 5 años de filosofía, de allá en Cambridge, nada, eso no vale aquí. Aquí otro terreno, otro plano. La sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del hombre. Entonces, quiere decir de que el que se humilla será exaltado, porque exalta será humillado. Es lo que pasó en Nabucodonosor. El mismo Pablo era un hombre sabio. Imagínate todo el estudio que tuvo Pablo, y hasta que camino de Damasco él cae, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y mire, un instrumento grande del Señor. Entonces hay que diferenciar obviamente eso. Una Fíjate cosa que, es el conocimiento. fíjate que aquí en Jalisco es la casa matriz de una doctrina que se llama la luz del mundo. No he profundizado mucho en los conceptos que ellos manejan, pero sí casi que al nivel de Jesús tienen en cuenta a su líder, pues dicen que es de la misma importancia y todo porque no conocen este principio de la hipostasis. O sea, estas personas se tomaron en serio literalmente que son imagen y semejanza de Dios y se convierten en estos pequeños dioses o grandes dioses y se ponen a la misma situación de Jesús. Qué grave es esto. ¿No? Y por ahí un predicador famoso evangélico, no voy a decir el nombre por cuestiones éticas aquí, pero todos lo conocemos, y él dice que somos Jehová Junior, imagínense, bárbaro. Wow, Somos Jehová Junior. O wow. busquen YouTube, somos Jehová Junior, enseguida le aparece el predicador. No quiero decir el nombre por cuestiones éticas, pero muy conocido en el ámbito evangélico protestante. Y él dijo así en plena predicación y la gente aplaudiendo, gloria a Dios, bravo. No inventes. Tremendo, ¿eh? Impresionante. Por eso dice Oseas, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento vienen esos problemas doctrinales. Esa es la gran verdad, Pastor John. Esa es la gran verdad. Impresionante, ¿eh? Por desconocer las sagradas escrituras, ¿verdad? Wow. Y aun si fuera posible, los escogidos serán engañados, dice Pablo. En los últimos tiempos, aun si fuera posible, los escogidos serán engañados. Entonces se levantarán falsos maestros, falsas doctrinas, y de esa forma hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, Pues entonces, sí, adelante. volviendo al tema, hay otra pregunta por ahí, Pastor, en las redes sociales. ¿Alguien tiene alguna duda? No, te están remarcando situaciones como, por ejemplo, que hablaste de panteísmo, el tema de la falsa retórica también les llamó mucho la atención. Están remarcando cosas que estás explicando las personas aquí. Está muy bien.
Sí, entonces, sí, son aspectos, hay que tener mucho cuidado y por eso es la importancia de saber los contextos, la hermenéutica, la historia que maneja la Biblia para poder llegar a estas conclusiones y asimismo no cometer este tipo de herejías que lamentablemente engañan a las personas y los desvían de la verdad, de la palabra del Señor. Entonces, se requiere que el pueblo vaya cada día a la iglesia berea, iba a la escritura para ver si estas cosas eran verdaderas. Entonces, como decimos, ¿verdad? En Colombia, no trague entero, ¿verdad? Analice, ¿verdad? Yo estoy aquí hablando, pues, a la iglesia que pastora yo le digo, hermano, pues cuestionenme. Si estoy fallando, díganme, porque fácilmente puedo llevar una herejía a la iglesia. Entonces, eso es importante. Ir a las escrituras, no trague entero, y vaya a las escrituras para ver si estas cosas son verdaderas. Pero hay tema Bien, importante, sí, perdón, pastor. pastor, que te interrumpa. Aparte de ir a las escrituras, la importancia de una capacitación de un nivel más avanzado, porque no vas a encontrar la palabra, por ejemplo, hipostasis dentro de la parte escritural, pero es algo que nos va a ayudar a explicar la naturaleza de Dios. Qué importante, aparte de tomar el discipulado, estarnos congregando, estudiar las escrituras, qué importancia también ir a una capacitación en una institución teológica, por ejemplo. Sí, ahí es la importancia, claro. Entonces, como siempre te he comentado, pastor, de que se tiene ese concepto, ¿no? Que estudia teología se vuelve loco, o el que estudia teología le va a saber el cerebro. No, y no es así, mi hermano, ¿verdad? El momento que usted está predicando en una iglesia, está en teología. Cuando hace el devocional con sus hijos, le enseña la palabra de Dios a su niño de 5 años, de 10 años, las historias de Jesucristo, está en teología con su niño. Le comenta la historia de la creación, del Génesis, Adán y Eva. Estás haciendo teología con tus hijos allí, esa es teología. Entonces hay que quitar ese estigma, pastor, ¿verdad? Hay que quitar ese paradigma que tienen las personas que la teología, le vuelven loco, de la teología, le van a decir, no, no es eso, sino que la teología es un nivel en el cual la persona va a entrarse más en la Sagrada Escritura, va a tener esos conocimientos. Pero sí, es verdad, lamentablemente hay teólogos que se desvían de la palabra de Dios. Lamentablemente hay teólogos que básicamente tienen un concepto obviamente errado de la palabra de Dios. Entonces, ahí sí es bueno saber discernir qué escuela teológica nosotros podemos analizar. Eh, digamos, nuestras iglesias, la que estamos trabajando, Pastor John, mi persona y otros pastores, colegas muy cercanos, nos caracterizamos por ser teólogos conservadores. ¿Qué quiere decir conservador? Que todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. ¿Okay? Estamos claros en eso. No hay error en ella. Eso es la infabilidad de las sagradas escrituras, la inerrancia de la palabra de Dios. No hay error en ella. Entonces, eso debe de quedar muy claro. Porque lamentablemente hay teólogos que son liberales, ese otro polo, digamos, otra rama, y te van a decir, no, que la Biblia tiene errores, que lo demás, que lo esto, lo otro. Una cosa que la traducción trae un error, bueno, que traduce, diferente, pero las copias originales, no hay error en ellas, que la palabra de Dios es perfecta. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Entonces, creemos en la veracidad de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es perfecta, no hay errores en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la teología que nosotros manejamos, la teología conservadora, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Señor y nos direccionamos, obviamente, en ese camino. Y de esa forma, obviamente, no estamos de acuerdo con esos teólogos que dicen que es un mito, es un cuento de hadas, entonces ya se desvían de la verdad divina como tal. Entonces, pueden estar seguros, la teología que se maneja en el Livingstone y otros seminarios protestantes, el Bautista, donde fuimos egresados nosotros, es una teología obviamente sana, que está eh, bajo los parámetros y bajo la autoridad canónica de cómo se hizo la Biblia, de cómo se estableció las sagradas escrituras. Entonces, damos fe de ello y sí, en el momento que usted quiera estudiar teología, sí, es bueno analice qué institución teológica, qué maestros le están enseñando, porque la verdad también, así como hay buenos teólogos, también hay malos teólogos. Entonces, hay que ser muy selectivos a la hora de estudiar teología. Entonces, no es por vanagloria, no es por jactancia, pero sí le estamos garantizando una sana enseñanza a través de la palabra del Señor. ¿Okay? Es básicamente eso. Entonces, sí, como dice el pastor John,
Es bueno que estudien teología, mis hermanos, es bueno que analicen las Sagradas Escrituras, profundicen en estos temas porque les va a ayudar a crecer, van a tener los argumentos suficientes, los argumentos contundentes para poder enseñar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. A veces la gente también viene con la excusa, no, pero es que los apóstoles no estudiaron teología, sí estudiaron teología, fíjese bien. No, porque Pedro era pescador, Mateo era corónico, ellos estudiaron teología, ojo con eso, recordemos la escuela judía, desde los 5 a los 12 años la Torá, eso desde los 5 años ya sé bien, de los 5 a los 12 años la Torá, imagínense, hasta la preadolescencia, o sea, estamos hablando de 7 años de estudios teológicos en la Torá, imagínense, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 7 años de estudio. Y Mateo como judío tuvo que pasar por eso. Pedro como judío tuvo que pasar por eso. Eso es obligación. Y hasta la fecha los judíos tienen que pasar por eso. Y a los 12 años le hace una ceremonia de misbar, o sea, ya pasan a la preadolescencia. Tanto las niñas como los niños le hacen esta ceremonia. O sea, ya van a pasar a una edad adulta como tal. Y de ahí en adelante van a estudiar la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es de Josué en adelante. Josué en adelante. Nosotros le llamamos libros históricos, sapienciales, profetas mayores, profetas menores. No, ellos le llaman la Tanaj, así, la Tanaj. Ahí van incluidos los libros históricos, los sapienciales, todo. Y nosotros subdividimos los profetas mayores y menores. Ellos dicen los profetas, ya. Entonces, desde los 12 años hasta los 20 años, pura Tanaj. Imagínense, estamos hablando aproximadamente de 15 años de estudio. ¿Claro? Estamos hablando aproximadamente 15 años de estudio. Y a los 20 años ellos deciden qué profesión van a tomar. Si van a ser, digamos, comerciantes, si van a ser médicos, abogados. En este caso, Pedro a los 20 años decidió ser pescador, Pedro. Mateo decidió ser publicano, el otro decidió ser artesano, así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces quiere decir que ellos estudiaron teología. Ojo con eso. Ellos estudiaron. La escuela judía lo obligan a estudiar. Y Jesucristo también pasó por esa escuela. O sea, si Jesús lo hizo, que sea para nosotros. Wow. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de Jesucristo? Que Jesús, como tenía que cumplir la ley, él tenía que ir por esa línea rabínica. Entonces, ya para ser rabino, desde los 20 años en adelante empieza ya la escuela rabínica. Pablo también lo hizo, esa escuela rabínica. Pero Jesús fue más allá. Fue más allá, porque desde los 20 a los 30 años por la escuela rabínica y los 30 años en adelante ya alcanzan el escalafón de rabí como tal, imagínense. Entonces quiere decir que rabí no es maestro y rabí es maestro de maestro. Por eso a Jesucristo le decían rabí, no le decían rabino, le decían rabí, maestro de maestro. Y a qué edad empezó Jesús el ministerio? A los 30 años, que es ya la edad límite donde el hombre básicamente y la mujer ya alcanzan la madurez como tal, ya siendo como tal adulto. Entonces quiere decir de que Jesucristo pasó por toda esa escuela y llegó a ser rabí, maestro de maestro, y para eso había que estudiar. Y era Dios, tuvo que estudiar. Entonces, si lo hizo Jesucristo, que sea para nosotros, mi hermano. Entonces, eso es excusa de la gente de que los discípulos no estudiaron, no, ellos sí estudiaron, mi hermano. Y estuvieron bastantes años, mi hermano, imagínense. Estuvieron bastantes años. No, que la letra mata, el espíritu edifica. Oh, eso está una mala traducción. La ley lleva a la muerte y la gracia nos edifica. Entonces, confunden de pronto la letra que lo va a matar espiritualmente. Y eso, Pablo está hablando de eso, está hablando de la ley. La ley te lleva a la muerte, pero la gracia te vivifica. Qué impresionante. Aquí saludos para Brian y su familia. Dios te bendiga, mi Brian. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida también, Ormis, Luna. Tengo una pregunta. Hagan preguntas, por favor. Aprovechemos la oportunidad que tenemos aquí en nuestro pastor explicándonos todos estos detalles importantísimos. ¿Crees tú, Pastor Jaime, que si yo llego a decir el ADN de Dios, puedo hablar de un concepto que me indique como el que programó o el que inventó el ADN, porque proviene de él y fue implantado en nosotros? Te lo digo porque ya ves que toda esta conferencia surge por yo creo que tienen la curiosidad algunos de estas 4 letras del nombre de Dios encontrado en nuestro ADN como una especie de rastro. No sé al respecto cómo tú ves este descubrimiento. Yo sé que por algunos teólogos no es visto como exegético, creo que puede entrar dentro de la línea de la numerología. ¿Qué piensas tú también al respecto de la numerología? Pero estaba viendo este tema de que son las letras hebreas tienen una equivalencia numérica
y parece que coincidencialmente alguien encontró el tetragramatón de Dios, el 10565, los valores de estas letras en la cadena o en los enlaces del ADN biológico de nosotros los seres vivos. Entonces, ¿crees tú que se pudiera hablar también desde esa parte, el ADN de Dios como el que diseñó el ADN y fue impartido en nosotros? Y que esto sí sea real, este descubrimiento científico o sea pseudocientífico. Bueno, no he investigado en esa área, Pastor John, pero miremos en un punto analógico también, en un ámbito simbólico, podemos decir así. No he investigado bien el tema, pero podemos, por eso empecé eh, la clase, la temática con la analogía y la metáfora. Ujú. Eh, pero sí, pues puede ser en un ámbito simbólico la forma en la cual el creador, porque el ADN lo hizo Dios, obviamente, o sea, el Sí. diseñador, tuvo que un diseñador. Entonces, podemos decir que es la firma de Dios en el ser humano. Wow. Quedó firmado ahí, punto. Wow. ¿Quién? Autor, Dios. Ya. Yo creo, y es un libro, ahí está la firma de Jaime Barrio, punto. Lo hizo Jaime Barrio, es la firma. Pues no es que el libro sea Jaime, no, pero obviamente está la firma ahí del que lo hizo. El pastor John hizo un cuadro, ¿verdad? Un dibujo, una pintura, y que adorna la pared. Pero la pintura no es John, obviamente, pero está la firma de John ahí, que lo hizo. Entonces está autorizado, tiene toda la autoridad y tiene todo el aval allí de su creador. Ese lo hizo John y obviamente el que mira esa pintura quiere decir de que son palabras mayores. Entonces, ¿Tú crees podemos, en esto? Entonces, no sé cómo le llaman, creo que es numerología. ¿Tú crees que hay códigos secretos en las escrituras? No desviándonos mucho del tema, pero ahora que tocamos de una manera transversal, que a cierta cantidad de números aparece una palabra y como que hay una numerología, como un sistema muy estricto numérico, en el momento en que los escribas plasmaron la revelación. ¿Tú has considerado esta posibilidad? a ver, querido pastor, digamos, hay números en la Biblia, hay números que, digamos, tienen un simbolismo en las Sagradas Escrituras. Eh, y hay que tratarlo también con cierta prudencia, cierto límite. Por lo menos el número uno es la unidad de Dios. Dios es uno, ¿verdad? El dos es pacto, Wow, ¿verdad? Es mejor dos que uno. El wow, pacto es entre Dios y un ser humano, Adán y Eva, wow. Adán y Eva, ¿verdad? El No pacto, conocía el número 2, nunca había sí, escuchado el número 2, qué padre. claro, el matrimonio, el pacto número dos, los envió de dos en dos Wow, a predicar. Es mejor dos que uno, ¿verdad? Si dos están de acuerdo, él está en medio de ellos. Si dos de vosotros están ahí, él está en medio de ellos. Entonces, el número de pacto. El tres es un número completo, ¿ok? Pablo dice, he orado tres veces para que quite aguijón de mí. O sea, no oró tres veces literalmente. Pudo haber orado 20 veces, fue el aguijón de Pablo. Pudo haber orado 25, 50 veces. Pero él dice tres, que es completo, un número completo, el número tres, completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y Dios es tres veces santo, imagínense. Tres veces santo, o sea, completo, supremo de santidad. El cuatro es prueba. 40 años el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel. 400 años cultivo en Egipto. 40 días de ayuno y oración. Jesucristo. El diluvio, 40 días, 40 noches, el diluvio es prueba. 5 es gracia. El número 5 es gracia. ¿Verdad? Pentecostés es la 50ª fiesta, 50ª fiesta. Nació la iglesia en Pentecostés. qué padre. 50 días desde Egipto hasta el Sinaí, de servir la ley, es gracia. Y el jubileo, jubileos cada 50 años, gracia, donde se perdonan las deudas, la gracia. El 6, número de hombre, el sexto día que fue creado el hombre. El 7, divino, número perfecto, el número de Dios, el 7. Y el 12, autoridad, gobierno. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Bueno, hasta ahí, pastor, hasta ahí tengo el concepto de los números, pero ya hay conceptos de la cábala judía que hay que analizar, hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí, de pronto podemos entrar, digamos, en un ámbito, de pronto, sí, de adivinanzas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay algunas, no todos los judíos, pero hay unas ramificaciones judíos que manejan la cábala y a todos les sacan números y, bueno, hasta el punto de decir el fin del mundo, ¿verdad? Tal fecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque dice, nadie sabe el día y la hora, es solamente el Padre, es verdad, que está en los cielos. Entonces, soy muy equilibrado, Pasto, en esa parte. Aunque hay hermanos que de pronto lo analizan, pero yo soy muy equilibrado
Sí creo en los números, pero como le comenté en ese aspecto, pastor. No, y está muy bien, digamos, el glosario que nos has compartido, un amplio conocimiento de estos números en forma de adjetivos. De hecho, te confieso, yo no conocía el significado del número 2 y lo estoy atesorando ahora que me lo explicas. Y no nos hemos desviado del tema. Toqué los números, toqué el tema del ADN y su código porque nuestro pastor y amigo Jaime escribió un libro, que es lo que quiero compartirles a ustedes. Su libro se llama El comienzo y el tiempo del fin, en donde abordó el desafío del tema escatológico, que por supuesto, ya ven ustedes cómo conoce el de números, porque me imagino que Apocalipsis o la situación escatológica maneja una gran cantidad de números. O sea, ¿cómo te fue con los números? ¿Cómo fue la experiencia en la escritura de tu libro? Bueno, sí, como la cabeza y pastor, en el libro sí manejo algunos números y básicamente algunos de ellos lo que les acabé de expresar en este momento y se ven allí básicamente consignados. eh, pero bueno, el libro más que todo está indicando las señales del tiempo del fin. Por eso el comienzo, el tiempo del fin. Cuando Daniel da la profecía, ¿verdad? Y cuando Jesús dice de que esto es lo que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, el comienzo del fin con Daniel y el tiempo del fin es Jesucristo. Quiere decir que ya estamos en el tiempo del fin, esperando la segunda venida de Cristo. Daniel De estaba en el verdad, tiempo del fin. la verdad, créeme que me encantaría seguir haciendo estos envíos contigo para compartir dos situaciones que me emocionan. Profundizar en el tema gnóstico y profundizar en el tema escatológico. Yo creo que lo podemos ir agendando, preparándonos para estas próximas, digamos videoconferencias o streamings o en vivos, como le llamamos en las redes sociales. Pero en lo personal, me encantaría tocar estas dos situaciones. Quisiera que nos expusieras en otro en vivo a grandes rasgos el tema de tu libro, porque yo noto que muchos ministerios tienen la dificultad para abordar el tema. O sea, yo noto que gran mayoría de los ministerios le dan la vuelta, le sacan la vuelta, dicen aquí en México, al tema de la escatología. A mí me place compartir con toda la audiencia, me complace saber que él tiene este libro y que vamos a estar, los que están interesados en él, está en formato digital, los estamos promoviendo desde aquí, desde nuestro blog con Dios, por supuesto, aquí en México. Puedes escribirnos en inbox para que, digamos, te demos las indicaciones de cómo puedes tener una copia de este libro. Está en formato digital o directamente con el perfil en redes sociales del pastor Jaime Barrios. Agréguenlo, por favor, en el perfil, ahí lo pueden encontrar y directamente tratar con él, porque yo celebro este avance. Yo celebro esta recopilación del conocimiento de la Biblia en cuanto al tema de escatología y la pasión que tiene el pastor para abordar este tema. Entonces, yo estoy muy emocionado. Aquí ya tenemos copias para poder distribuir en México y en esa parte pues te felicito. De verdad que tengo la curiosidad y podemos hacer un en vivo para hablar situaciones del tema que es contemporáneo, ¿no? De lo que está pasando, de las señales, como tú dices, al respecto de estos tiempos. Amén, sí. Entonces, básicamente eso. Y estar a la expectativa, porque ya Cristo viene pronto. Por eso me vi en la obligación de escribir este libro de escatología. Sabemos que la escatología también es muy amplia, hay muchas escuelas, muchas ramificaciones, pero como le dije, pastor, solamente me basé en las señales de cómo la iglesia debe estar apercibida, prepararse. Ya todos somos conscientes de lo que está pasando en el mundo entero. Bueno, la pandemia 2020, miren en España el problema que hay en Valencia, en fin, muchas situaciones, los huracanes, ¿verdad? Creo que México ha estado con los problemas de huracanes en el norte de México, si no estoy mal, Estados Unidos. Todo esto, las potencias, los cielos se han conmovido, ahí con Señor Jesucristo. Entonces, estos son señales. Y sí, las enfermedades, guerras, nación condensada, me basé en esa área. Pero mi segundo libro ya va a ser sobre las escuelas. O sea, porque hay Perfecto, diferentes puntos de vista. Hay diferentes genial. puntos de vista, son preteristas, futuristas, pretribulacionistas, postmilenialistas, premilenialistas. Entonces voy a basarme en las escuelas y ya el estudiante se identificará qué escuela, digamos, es de su gran interés como tal. Entonces ese va a ser mi segundo libro, las escuelas teológicas como tal. ¿Okay? No, nosotros como lectores y como personas que te vamos
bueno, yo que te conozco y los que te van a seguir conociendo, te vamos a agradecer este gran esfuerzo, vuelvo y digo, porque hay mucho desconocimiento en este tema tan importante, tan relevante para nosotros. Entonces, amigos, pues esta ha sido la exposición del ADN de Dios. Eh, lo que nos comparte el pastor va conectado también con un libro muy importante que habla de la guerra de los dioses. Ya voy conectando con esto, lo voy a compartir en otros momentos acerca de Jonathan Kahn, es el escritor, es el mismo escritor del libro La Shemitah. Es una persona, aquí les comparto esta imagen. Y ahora que el pastor nos explica el tema de la hipostasis, ya entiendo con qué se basó el autor para escribir acerca de la guerra de los dioses, cómo este tema está cobrando fuerza en este tiempo. Hay mucha idolatría y es necesario este tipo de enseñanzas y de explicaciones para poder nosotros cuidar nuestro corazón y no dejarnos enredar por estas sutiles enseñanzas en donde posicionan prácticamente al hombre como el centro, como un Dios. Le están diciendo a la humanidad, tú eres Dios, le están dando a entender esto y puedes gobernar y hacer lo que tú quieras y construir tus propias reglas. Entonces, este tipo de enseñanzas como la de hoy nos aclara el panorama y nos permite movernos con mucho cuidado, o sea, con mucha también sabiduría en medio de este mar de tantas corrientes de pensamientos. Pastor, yo te agradezco por esta introducción y esta explicación, esta aclaración que nos has hecho sobre la naturaleza de Dios. eh, Queda el desafío para seguir conociendo el tema también de la Trinidad de Dios, por supuesto, y vamos a programar. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con nosotros para hablar temas como el gnosticismo, cómo influencia o ha afectado la sociedad y el tema de escatología? ¿Por qué no? ¿Qué te parece? Sí, sí, claro. Eh, Básicamente hay muchos temas que abordar, como el ADN, es muy extenso. Solamente esto es un abreboca, una introducción, pero que quede claro. Y bueno, ya para concluir, el ADN, y vienen otros temas también interesantes, pero para que quede claro, mis hermanos, esa sustancia, como hablar de una sustancia, esa esencia que es influenciada en nosotros, el ser humano, el cristiano sobre todo, va conociendo poco a poco esos misterios del Señor al punto de entrar en esos momentos de eternidad con el Señor. ¿Cómo es eternidad? O sea, digamos, el verbo ser en hebreo no existe. O el verbo ser en hebreo, o sea, en el tiempo presente no existe. No existe, porque se atribuye a Dios nada más. ¿Ok? Ese verbo se atribuye a Dios. Ser en presente no existe. O sea, tú le dices a un judío tu nombre, yo, Jaime, no, yo soy Jaime, no le puedes decir eso porque no existe. Yo, Jaime, ¿verdad? Sí le puedes decir, no, yo trabajé pasado o futuro, o voy a viajar tal fecha, pero que yo soy no se puede, porque el presente obviamente le corresponde a Dios. O sea, es un momento de eternidad prácticamente con el Señor. Mira lo que le dijo Dios a Moisés, dile que yo soy te envió. Ese nombre de Dios, yo soy el que es. Ya, presente, el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces, fíjese que el término yo soy se atribuye a Dios, el que es. ¿Ok? O sea, no aplica para el ser humano. El presente no existe, pastor. El presente no existe, ¿verdad? Fíjese lo que dijo Jesús, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, los judíos lo iban a matar. ¿Por qué? Porque le corresponde a Dios. Pero claro, un milagro Jesús pasó en medio de ellos y no le hicieron nada, no le hicieron daño. ¿Ok? Obviamente Jesús es Dios, el que es y siempre será. Pero hagamos un ejercicio, ya para terminar, hagamos un ejercicio. Pensemos, pensemos por un momento en el presente. Ya pasó, ya es pasado. Piensa en el presente ahora mismo, pensemos en el presente, ya es pasado, ya pasó. En segundos, en cuestión de segundos. Ya, y cuestión de segundos, ya es pasado. ¿Por qué? Porque el presente le pertenece a Dios, porque Dios es atemporal. Allá en México son las 7, ¿qué? 7 de la noche ya, 7:30 aquí. Aquí en Colombia son las 8:50 de la noche, pero en el reino de los cielos no hay hora. Dios es atemporal. Allá no hay hora. O sea, no hay sol, no hay luna.
sino que la gloria de Dios ilumina el reino de los cielos. Entonces, allá no vamos a estar, ¿no? Que son las 5, allá hay una hora. ¿Por qué? Porque el presente le corresponde a Dios. Él es atemporal. Él está fuera del tiempo, la materia y el espacio. Nosotros estamos regidos por un cronos, tiempo, materia, espacio. No tiene nada que ver con el kairos de Dios, porque el kairos de Dios es el tiempo oportuno, el tiempo perfecto de Dios, el kairos. El día que se va a casar una persona ya es el kairos, el tiempo perfecto de Dios. Un negocio, bueno, es el kairos. Un empleo, es el kairos de Dios. Es muy diferente el kairos, ¿ok? Aquí estamos hablando de la eternidad de Dios. Entonces son esos momentos especiales que debe tener el cristiano. Esos momentos de presentes, esos presentes en Dios de intimidad, se pueden buscar en Dios. Fíjese que Moisés subió al Sinaí, tiempo de eternidad con Dios, y estaba ya 40 días en Sinaí, 50 días, ya varios días, y su rostro reflejaba una luz, ¿verdad? Resplandeciente. David decía, mejor un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. O sea, era un hombre que experimentaron la presencia y el presente de Dios. Esos momentos eternos que experimentaron con Dios. Mira que bien fuerte. ¿Qué decía Elías? Vive Jehová, que en cuya presencia estoy. O sea, vivía en eternidad con Dios. Esos momentos existen todavía. El cristiano puede tener esos tiempos con Dios. Ese tiempo, ese presente con Dios puede tenerlo. Porque presente material no lo puede tener, obviamente, como le dije. Porque pensemos en el presente, ya pasó. Pero en Dios no pasa. Porque tú puedes orar, pastor, 5 horas, 10 horas, y es como si fueran 5 minutos. Cierto. Y es lo que le inspiró Albert Einstein en la teoría de la relatividad. Imagínense, la velocidad de la luz, 300 kilómetros por segundo, imagínense. Años luz. O sea, una estrella que desapareció hace 2000 años y vino, ya el haz de luz vino ahora en el siglo XXI. Bárbaro, tremendo. La teoría de la relatividad, imagínense. Entonces, aunque Albert Einstein era judío, y eso lo vamos a ver, bueno, vamos a tener otra clase también de cosmología, vamos a verla más adelante. Pero fíjese, Pastor John, de que esos tiempos de intimidad con el Señor, esos tiempos eternos con Dios, hay que tenerlos. Porque cuando nosotros experimentamos esos presentes con Dios, es más, mucha gente ha entrado en la intimidad con Dios y sin darse cuenta. O sea, sin darse cuenta ha entrado esos tiempos con el Señor, sin saberlo. Pero aquí ya la persona es consciente de cómo buscar tener esos encuentros con Dios. Y cuando la persona es consciente de esos presentes con Dios, esa eternidad con Dios, en su habitación, entra a tu aposento y será de acuerdo a tu Padre en lo secreto y te recompensará en público. Tiempo con Dios, de intimidad con el Señor. Y cuando el cristiano entra en esos tiempos de eternidad con Dios, pasa a otro nivel, cambia automáticamente. Pasa a otro nivel importante en su vida como cristiano. Pero bueno, aquí tela para cortar, pastor. Aquí mucha tela para cortar. Y el tema es extenso, el tema es extenso, pero hay otro tema también ahí, la cosmología, ¿verdad? Cómo influye también en el ámbito tanto espiritual como en el ámbito material, cómo influye ahí. Entonces, ya estamos viendo. Fíjense que la primera y segunda ley termodinámica de Albert Einstein dice de que la energía no se crea y tampoco se destruye, sino que se transforma. ¿Cómo explica eso, pastor? La energía no se crea. La energía no se crea. No se destruye, pero sí se transforma. Hablando en términos físicos. Entonces, lamentablemente los ateos dicen, ¿quién creó a Dios? Ya con la energía. De la ley de termodinámica, perdón, la terminología que no la pronuncio bien. La ley de la termodinámica de Albert Einstein dice que la energía no es creada. Y no se destruye y se transforma. Entonces, si hablamos en el ámbito material, se ve eso, ahora cuanto más en el ámbito espiritual. O sea, Dios nadie lo hizo, él ya estaba hecho. El Dios increado, incausado, no tiene causa, principio y fin. Y antes que naciese los montes, tú eras Dios. Entonces, antes que Albert Einstein dijera esto, ya lo dijo Rey David, antes que naciese los montes, tú eres Dios. Entonces, la Biblia se complementa con la ciencia, la teología, la filosofía y la doctrina bíblica, que es la ciencia que estamos estudiando. O sea, todo es perfecto, va Pastor John. La Biblia es perfecta, entonces hay mucho tema por cortar. Entonces, conclusión, el ADN de Dios te influencia a ti para que entres en intimidad, entres en esos momentos eternos con el Señor y asimismo vivas el presente de Dios, no tu presente, sino el presente de Dios en tu vida, para que puedas contemplar la dimensión, la magnitud del poder de Dios a través de ti y asimismo pases a otro nivel espiritual y vas a ver que las cosas van a suceder, van a ser cosas grandes en tu vida, verás cómo vas a mirar la magnitud del poder de Dios a través de ti. ¿Okay? Pero bueno,
si seguimos hacemos vigilia, pastor, pero bueno, ya muchos tienen, ¿verdad?, compromisos, pero el tema sigue, pastor, el tema sigue. Es Los emocionante lo temas que nos siguen. compartes, te agradecemos mucho tu tiempo, estamos muy contentos y sí, vamos a programar más actividades, Dios mediante. Digamos, la emisión de hoy, si parte no salió en el Facebook, parte salió en el TikTok, siempre estuvo así como variable estuvo la conexión. Esos programas tienen unos relojes y hay que volverlos a activar y todo, pero perfecto. Las personas que están aquí vivieron toda la conferencia, los que están aquí en TikTok completa, por lo que estoy notando. Luego vamos a revisar la grabación que se hizo en Facebook. Pero muchas gracias, mi pastor Jaime. Es nuestra segunda, digamos, entrevista que hacemos en este canal. La primera fue con Gabriel Pérez Bejarano, que nos estuvo compartiendo un poquito del tema de la nueva izquierda, la fenomenología de la nueva izquierda, y ahora tenemos este tema del ADN de Dios que yo aprendí bastante, yo recibí bastante y afirmo conocimientos que tengo y recibo unos nuevos, así que me doy por bien servido y toda nuestra audiencia, gracias por conectarse, vamos a seguir trabajando en pro de difundir el pensamiento de Dios a más y más personas, a darlo a conocer, dar a conocer estas herramientas. Así que muchas bendiciones, gracias. Gracias, Pastor. Feliz noche. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga, Pastor John, y a Amén. a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un Amén, fuerte amén, abrazo Pastor. para todos.